Te pago el doble si te arrodillas ahora mismo. La voz de Valeria resonó entre las copas de cristal y las risas cómplices de los invitados. Lucía sintió el peso de todas las miradas sobre su uniforme azul marino manchado de vino tinto. El empresario que había derramado la copa sobre ella sonreía con desprecio, esperando verla caer de rodillas para limpiar sus zapatos italianos. Pero Lucía no se movió. Le habían enseñado que la dignidad no se negocia, ni siquiera cuando todos esperan tu humillación. En ese momento, nadie en aquella mansión de Polanco imaginaba que la mujer frente a ellos controlaba más dinero del que verían en toda su vida. Que mientras la trataban como basura, ella firmaba documentos por cientos de millones. Que el verdadero poder no grita, no humilla, no necesita audiencia. El verdadero poder simplemente permanece de pie cuando todos esperan que caigas. Y esa noche, Lucía estaba a punto de demostrar que la riqueza más grande no se mide en lo que tienes, sino en quién decides ser cuando nadie te está mirando. Si quieres descubrir cómo una empleada doméstica convirtió la humillación en la lección más poderosa que esta gente jamás recibiría, quédate hasta el final de esta historia. La residencia en Lomas de Polanco se alzaba como un monumento al exceso. Mármol travertino en cada superficie, candelabros de cristal checoslovaco, ventanales que enmarcaban la Ciudad de México como una pintura carísima. Roberto Domínguez había construido su imperio en bienes raíces de lujo. A sus 42 años, manejaba desarrollos inmobiliarios en Santa Fe, Interlomas y la Riviera Maya. Su traje Brioni siempre impecable. Su Patek Philippe siempre a la vista. Su sonrisa siempre medida. Era un hombre que calculaba cada palabra, cada inversión, cada relación como si fuera una transacción. Había aprendido a leer balances financieros antes que emociones humanas, y eso lo había hecho rico. También lo había hecho ciego. Lucía Mendoza tenía 30 años y había pasado los últimos 6 meses trabajando en esa casa. Llegaba cada mañana a las 6. Preparaba el desayuno. Limpiaba habitaciones que podrían albergar familias enteras. Planchaba sábanas de hilo egipcio, que costaban más que su renta mensual. Su uniforme azul marino siempre impecable. Su cabello recogido en un chongo perfecto. Sus manos trabajadoras pero cuidadas. Nadie se molestaba en preguntarle su apellido completo. Valeria Estrada, la novia de Roberto, era otra historia. 35 años de cirugías estratégicas, membresías exclusivas y desprecio heredado. Para ella, la gente se dividía en 2 categorías, los que importaban y los que servían. Una tarde de octubre, mientras Lucía sacaba brillo a la balaustrada de la escalera principal, Valeria bajó con 3 amigas. Hablaban de un spa en Tulum, de un diseñador que acababa de abrir boutique en Mazarik. Pasaron junto a Lucía como si fuera parte del mobiliario. Una de las amigas soltó una carcajada y su bolso Hermès rozó el brazo de Lucía, derramando el producto de limpieza. «Ay, perdón», dijo la mujer sin mirarla siquiera. Valeria ni se detuvo. «Lucía se encarga», dijo con indiferencia. «Para eso le pagamos, ¿no?» Las risas se alejaron hacia la terraza, dejando a Lucía limpiando el desastre con la misma expresión serena de siempre. Pero en sus ojos había algo que nadie se molestaba en ver. Una certeza profunda, un secreto que cargaba como un diamante escondido en el bolsillo. Esa noche, mientras preparaba la cena para una reunión importante, Lucía pensó en don Ernesto, en sus manos arrugadas, en su sonrisa genuina cuando ella le leía el periódico cada mañana, en su última voluntad, firmada ante notario, que cambió todo, y se preguntó cuánto tiempo más tendría que esperar antes de que el universo cobrara las cuentas pendientes. La mesa del comedor principal estaba dispuesta como un altar al refinamiento. 12 cubiertos de plata, cristófle, copas baccarat que capturaban la luz de las velas, platos de porcelana francesa con bordes dorados. Valeria había planeado esta cena durante semanas. 6 parejas del círculo empresarial más exclusivo de la ciudad. Dueños de constructoras, desarrolladores, un par de funcionarios gubernamentales estratégicamente ubicados. Lucía entraba y salía de la cocina con la discreción de un fantasma bien entrenado. Servía el consomé de hongos, retiraba platos, rellenaba copas de vino tinto reserva. Los comensales hablaban de inversiones en Tulum, de permisos de construcción en la alcaldía Benito Juárez,
de un nuevo desarrollo frente al mar en Puerto Vallarta. Roberto asentía, calculaba, tejía conexiones. Valeria brillaba con su vestido Dolce & Gabbana color esmeralda, lanzando comentarios ingeniosos que provocaban risas educadas. El problema del personal doméstico, declaró una de las mujeres, es que ya no entienden su lugar. Mi muchacha el otro día me pidió aguinaldo completo. Le dije, mija, si ni siquiera llevas un año conmigo. Las risas fueron inmediatas. Valeria levantó su copa. Totalmente. Hay que ponerles límites claros desde el principio. Sus ojos se posaron en Lucía, quien en ese momento retiraba platos del otro extremo de la mesa. ¿Verdad, Lucía? Tú sí entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Lucía simplemente asintió con cortesía profesional. Pero uno de los invitados, Mauricio Solís, empresario constructor con 2 whiskies de más, decidió que ese momento necesitaba entretenimiento adicional. A ver, dijo levantando su copa de vino tinto. Vamos a hacer una prueba. Y deliberadamente, con una sonrisa torcida, volcó la copa completa sobre el uniforme de Lucía. El vino se esparció como sangre sobre la tela azul marino, manchando su delantal, su blusa, goteando hasta el piso de mármol. El silencio fue instantáneo. «Ops», dijo Mauricio sin una pizca de arrepentimiento. «Qué torpe soy. Aunque pensándolo bien, para eso están, ¿no? Para limpiar nuestros desastres». Extendió su pie, mostrando sus zapatos Berluti. «De hecho, ya que estamos, ¿por qué no empiezas por aquí? Tienen una mancha». Su tono era de burla pura. «Ándale, de rodillas. No es gran cosa». Lucía sintió el vino frío empapando su uniforme. Miró los zapatos del hombre. Luego sus ojos recorrieron la mesa, las caras expectantes, las sonrisas apenas contenidas, Valeria observando con diversión maliciosa, Roberto mirando incómodo pero sin decir nada. 11 pares de ojos esperando el espectáculo de su humillación. Y entonces Lucía hizo algo que nadie esperaba. Se quedó completamente quieta, de pie, con la servilleta que había usado para servir todavía en su mano. «No, gracias», dijo con voz suave pero firme. «Puedo limpiar el piso, pero no me arrodillaré frente a usted». El silencio se volvió denso, casi sólido. Mauricio dejó de sonreír. «¿Perdón? ¿Me estás diciendo que no?» «Le estoy diciendo», respondió Lucía manteniendo la calma, «que respeto mi trabajo, pero también me respeto a mí misma. Limpiaré el vino del piso. No limpiaré sus zapatos de rodillas». Valeria se levantó de golpe, con los ojos brillando de indignación. Su cara se transformó en una máscara de furia controlada. Caminó lentamente hacia Lucía, sus tacones Louboutin repiqueteando contra el mármol como sentencias. Cuando estuvo frente a ella, sacó su cartera Louis Vuitton y comenzó a contar billetes de 500 pesos sobre la mesa manchada de vino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,000 pesos, dijo Valeria con una sonrisa cruel. El doble de tu sueldo semanal. Te los doy ahora mismo si te arrodillas y limpias los zapatos de mi invitado. Hizo una pausa, saboreando el momento. O mejor aún, te quedas de pie con tu orgullo ridículo y mañana buscas trabajo en otro lado. Las risas nerviosas comenzaron a brotar alrededor de la mesa. Mauricio se reclinó en su silla, disfrutando del show. «Vamos, muchacha, 3,000 pesos por 30 segundos. Es el mejor negocio de tu vida». Lucía miró los billetes sobre la mesa. Luego miró a Valeria directamente a los ojos. En ese momento, nadie podía saber que la mujer frente a ellos tenía suficiente dinero para comprar esa casa 3 veces. Que los papeles en su cajón la hacían dueña de propiedades que estos empresarios solo soñaban con desarrollar. Que don Ernesto Sandoval, el magnate que había fallecido 6 meses atrás, le había dejado un imperio porque ella había hecho algo que ninguno de los presentes entendería jamás. Lo había tratado como un ser humano hasta su último suspiro. «Guarde su dinero, señora Estrada», dijo Lucía con una calma que contrastaba con el caos interno de la habitación. «Algunos de nosotros no estamos en venta». Y en ese instante, justo cuando Valeria abría la boca para despedirla frente a todos, el teléfono de Roberto sonó. Una llamada del banco. Urgente. Algo sobre una firma pendiente en el centro de la ciudad, en la sucursal de Reforma. Algo que no podía esperar hasta mañana.
Roberto miró su reloj Patek Philippe. Miró a Lucía, todavía de pie, empapada de vino pero con la dignidad intacta. Miró a Valeria, respirando con furia. Y por primera vez en meses, algo dentro de él se movió incómodo, como una piedra que llevaba demasiado tiempo en el zapato sin atreverse a quitarla. Pero el momento pasó. Roberto contestó la llamada y salió de la habitación. Valeria ordenó a Lucía que se retirara a limpiar su uniforme. Los invitados volvieron lentamente a sus conversaciones, aunque el ambiente ya no era el mismo. Y Lucía subió las escaleras de servicio, con el vino todavía goteando de su ropa, pensando en las palabras finales de don Ernesto. Lucía, mi niña, nunca olvides de dónde vienes, pero tampoco olvides quién eres. Esa noche, Lucía no pudo dormir. En su pequeña habitación de servicio, con el uniforme manchado de vino colgando en el respaldo de la silla, se quedó mirando el techo mientras los recuerdos llegaban como olas. Había pasado por situaciones así antes, humillaciones disfrazadas de bromas, desprecios envueltos en sonrisas educadas. Pero algo en la mirada de Valeria esa noche había sido diferente. No era solo crueldad, era hambre. El hambre de alguien que necesita ver a otros caer para sentirse elevada. Lucía cerró los ojos y dejó que su mente viajara 15 años atrás. Tenía 15 años cuando entró por primera vez a la casa de don Ernesto Sandoval en Las Lomas. Una casona antigua, elegante pero sin pretensiones, llena de libros y fotografías en blanco y negro. Don Ernesto era viudo. Sus hijos vivían en el extranjero y lo visitaban 2 veces al año por compromiso. Necesitaba a alguien que le ayudara con las tareas del hogar. La madre de Lucía, quien trabajaba limpiando oficinas en el centro, había conseguido la entrevista. ¿Y tú qué quieres ser cuando crezcas?, le preguntó don Ernesto ese primer día, con sus ojos azules llenos de curiosidad genuina. Lucía, tímida, respondió: quiero estudiar, ser alguien. Él sonrió. Ya eres alguien, niña. El trabajo honesto no te hace menos, te hace más. Durante 15 años, Lucía trabajó para don Ernesto. Lo vio envejecer. Le preparaba su café cada mañana, exactamente como le gustaba, cargado, sin azúcar, en su taza favorita con el logo descolorido de una conferencia empresarial de 1987. Le leía el periódico cuando sus ojos comenzaron a fallarle. Lo acompañaba a sus citas médicas cuando sus hijos estaban demasiado ocupados en Londres, en Toronto, en Madrid. Le organizaba sus medicamentos, le planchaba sus camisas, le escuchaba contar historias de cuando construyó su imperio desde cero, vendiendo terrenos en la periferia de la ciudad que hoy valían fortunas. Lucía, le decía don Ernesto mientras ella le cortaba la fruta del desayuno, la gente cree que el dinero es la medida del éxito. Pero yo he conocido millonarios miserables y trabajadores ricos en espíritu. ¿Sabes cuál es la verdadera riqueza? Saber que cuando cierres los ojos por última vez, alguien va a llorar tu ausencia de verdad, no tu dinero, a ti. Cuando don Ernesto enfermó de gravedad hace 2 años, sus hijos aparecieron como buitres. De repente, después de años de ausencia, estaban preocupadísimos por papá. Querían internar a don Ernesto en una residencia cara en Cuernavaca. Él se negó. Quería morir en su casa, en su cama, con sus recuerdos. Y quería que Lucía lo cuidara. Los hijos protestaron. Le ofrecieron a Lucía dinero para que convenciera a su padre. 10,000 pesos. 20,000. 50,000. Ella rechazó cada oferta sin titubear. No se trata de dinero, les dijo con firmeza. Se trata de respetar lo que su padre quiere. Durante los últimos 6 meses de vida de don Ernesto, Lucía durmió en un sillón junto a su habitación. Le daba sus medicamentos cada 4 horas. Le cambiaba las sábanas cuando era necesario. Le sostenía la mano cuando el dolor era demasiado fuerte. Le cantaba canciones que su propia madre le había enseñado. Y cuando don Ernesto despertaba a las 3 de la madrugada con miedo, ella encendía la luz y le decía: «Aquí estoy, don Ernesto. No está solo». Una tarde de abril, 3 semanas antes de su muerte, don Ernesto le pidió que llamara a su abogado. «Quiero cambiar mi testamento», dijo con voz débil pero firme. Los hijos, que visitaban esporádicamente, se pusieron nerviosos. El abogado llegó.
Don Ernesto firmó documentos que nadie más vio, y cuando sus hijos preguntaron, él simplemente sonrió. Ya está todo arreglado. Cada quien recibirá lo que merece. Lucía nunca preguntó qué había firmado. No le importaba. Solo quería que don Ernesto se sintiera tranquilo, acompañado, querido. El día que murió, un martes lluvioso de mayo, Lucía estaba junto a él. Don Ernesto abrió los ojos una última vez, la miró con ternura infinita y susurró: «Gracias por darme algo que el dinero nunca pudo comprar, una hija verdadera». Y se fue en paz, con la mano de Lucía entre las suyas. Los hijos llegaron 2 horas después del funeral al despacho del notario para la lectura del testamento. Esperaban repartirse el imperio, las propiedades en Santa Fe, los edificios en la Condesa, las acciones, las cuentas bancarias. El notario leyó el documento con voz neutra. Don Ernesto Sandoval había dejado pequeñas sumas simbólicas a cada uno de sus 3 hijos, 100,000 pesos para cada uno, para que recuerden que su padre no era un cajero automático, sino un ser humano que merecía amor. Decía el testamento. El resto, todo el resto, las propiedades, los negocios, las inversiones, cientos de millones de pesos. Todo quedaba para Lucía Mendoza Sánchez. Los hijos gritaron, amenazaron con demandar. El notario les mostró las evaluaciones psiquiátricas que don Ernesto había solicitado meses antes para demostrar su capacidad mental. Les mostró las filmaciones donde don Ernesto explicaba sus razones. Esta mujer me cuidó con amor cuando ustedes solo aparecían para pedirme dinero. Ella es mi verdadera heredera. Lucía se enteró esa misma tarde. Lloraba tanto que apenas podía respirar. No de alegría por el dinero, sino de dolor por haberlo perdido. No quiero su fortuna, don Ernesto, susurró al aire. Lo quiero a usted de vuelta. Pero en el sobre del testamento había una carta personal, con la letra temblorosa de don Ernesto. Lucía, mi niña, no llores por mí. Viví una vida larga y al final encontré lo que todos buscan, alguien que me viera como persona, no como billetera. Ahora te toca a ti decidir qué hacer con esta fortuna. Puedes vivir como millonaria, o puedes seguir trabajando, recordando de dónde vienes, manteniendo los pies en la tierra. Solo te pido una cosa, nunca cambies. El mundo necesita más personas como tú, con los pies en el lodo pero el corazón en el cielo. Gasta mi dinero en lo que quieras, pero nunca, nunca pierdas tu esencia. Esa es la verdadera herencia que te dejo. Ahora, 6 meses después, Lucía seguía trabajando como empleada doméstica. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba recordar quién era. Porque don Ernesto tenía razón. El dinero cambia a las personas, y ella no quería convertirse en lo que más despreciaba. Si quieres saber por qué alguien con millones en el banco elige limpiar pisos ajenos, déjame un comentario con tu teoría. Lucía se levantó de la cama, caminó hacia la ventana de su pequeña habitación. Afuera, la Ciudad de México brillaba con millones de luces. En algún lugar de esa ciudad estaban sus propiedades, sus edificios, su fortuna. Pero aquí, en esta habitación de 3 por 3 metros, se sentía más cerca de don Ernesto que en cualquier mansión. La pregunta no era si iba a revelar su secreto. La pregunta era cuándo. ¿Y qué iba a hacer cuando finalmente lo hiciera? Al día siguiente, Lucía llegó a la residencia de Polanco a las 6 de la mañana como siempre, con un uniforme limpio, el cabello perfectamente recogido, y la misma expresión serena que había cultivado durante años. Nadie mencionó el incidente de la noche anterior. Valeria bajó a desayunar a las 11, con lentes oscuros y cara de resaca. Roberto ya había salido a una reunión. La casa estaba silenciosa, como si el escándalo nunca hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado. Lucía lo sentía en el ambiente, en las miradas furtivas de Valeria, en el silencio incómodo del chofer cuando llegó a recoger a la señora, en los mensajes de WhatsApp que Valeria escribía furiosamente mientras tomaba su café. El orgullo herido es una bestia que no duerme. Solo espera el momento perfecto para atacar. Mientras Lucía limpiaba la terraza, recordó una conversación con don Ernesto. Fue durante uno de sus últimos días lúcidos. Él le había contado sobre su juventud, cuando trabajaba de albañil en obras de construcción por Iztapalapa.
Los ricos me trataban como mierda, mija. Perdón por la palabra, pero así era. Un día, un ingeniero me echó agua sucia encima, porque según él, yo había tardado mucho en el baño. Me reí en su cara. ¿Sabes por qué? Porque ya tenía mi primer terreno comprado. Ya estaba construyendo mi futuro mientras él gastaba su sueldo en putas y póker. La venganza más dulce no es la que gritas. Es la que vives en silencio. Lucía sonrió con esa memoria. Don Ernesto había sido un guerrero silencioso toda su vida, y le había enseñado que la dignidad no necesita testigos para existir. Esa tarde, mientras planchaba sábanas en el cuarto de lavado, escuchó voces en el pasillo. Valeria hablaba por teléfono con alguien. Su voz tenía ese tono de conspiración que Lucía había aprendido a reconocer. No, en serio te digo. Se puso bien alzada, frente a todos. Mauricio quedó como pendejo. Sí, ya sé. Por eso te llamo. ¿Conoces a alguien que necesite empleada? De las baratas, ya sabes, porque esta ya me tiene hasta la madre con sus aires de grandeza. Lucía sintió una punzada en el estómago. No de miedo, sino de algo más profundo. Decepción. Después de 6 meses de trabajo impecable, de madrugar, de limpiar cada rincón de esa casa con dedicación, todo se reducía a un momento de dignidad, un momento en el que se había negado a arrodillarse. ¿Cuántas veces tenemos que humillarnos para que nos consideren buena gente? ¿Cuántas veces tenemos que tragar nuestro orgullo para que nos vean como confiables? ¿En qué momento decidimos que ser respetados es menos importante que tener trabajo? La plancha deslizándose sobre el lino egipcio era casi meditativa. Lucía había planchado miles de sábanas en su vida, para don Ernesto, para familias antes de don Ernesto, para esta familia ahora. Cada pliegue, cada rincón alisado era una forma de arte que nadie apreciaba. Nadie se despertaba pensando, qué bien planchadas están mis sábanas, pero todos lo notaban cuando estaban mal hechas. Así era la vida de las personas invisibles. Tu excelencia es esperada, tu error es imperdonable. 2 días después, un viernes por la tarde, Valeria bajó a la cocina donde Lucía preparaba la cena. Roberto llegaría tarde otra vez. Una cena de negocios en el Polanco Club. Valeria se recargó en la barra de granito, mirando sus uñas recién hechas. Lucía, necesitamos hablar. Su tono era falsamente dulce, el que usan las personas cuando ya tomaron una decisión pero quieren aparentar consideración. Dígame, señora. Lucía siguió picando verduras con movimientos precisos. Mira, no es algo personal, pero creo que ya no estás contenta aquí. Se nota. Y nosotros tampoco estamos contentos con tu actitud. Así que pensé que lo mejor sería, ya sabes, terminar esto de buena manera. Valeria puso un sobre en la barra. Ahí está tu finiquito. 2 semanas adelantadas como compensación. Más de lo que te corresponde legalmente, la verdad. Roberto estuvo de acuerdo. Dice que es lo mejor para todos. Lucía dejó el cuchillo. Miró el sobre. Luego miró a Valeria. ¿Roberto estuvo de acuerdo?, preguntó con calma. Totalmente. De hecho, fue idea de él. Dice que después de lo del otro día, le quedó claro que no eres buena opción para esta casa. Que necesitamos a alguien más, ¿cómo decirlo?, más flexible. El veneno en esa palabra, flexible, el eufemismo perfecto para sumisa, para dispuesta a ser humillada sin protestar. Lucía tomó el sobre, lo abrió, contó los billetes. 3,000 pesos. El equivalente a 2 semanas de trabajo. El mismo dinero que Valeria había ofrecido como soborno para que se arrodillara. La ironía era casi poética. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, señora Estrada?, preguntó Lucía, guardando el dinero en su delantal. No es que me despida. Es que realmente cree que esto me lastima. Que estos 3,000 pesos son importantes para mí. Que perder este trabajo es una tragedia. Valeria frunció el ceño. Bueno, pues discúlpame, pero sí es importante. No creo que sea tan fácil conseguir otro trabajo como este. No con tu actitud. Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de un conocimiento que Valeria no podía siquiera imaginar. Tiene razón, no será fácil conseguir otro trabajo como este, porque no pienso buscar ninguno. Ah, ¿no? ¿Y de qué piensas vivir? ¿De tu orgullo? Algo así.
Valeria soltó una carcajada. Ay, Lucía, me das lástima de verdad. ¿Crees que por haberte negado a limpiar unos zapatos eres una heroína o algo así? Pero la realidad es que sigues siendo una empleada doméstica desempleada. Y en un mes, cuando se te acabe el dinero, vas a estar rogando por cualquier trabajo, aunque sea de lavatrastos en una fonda. Lucía recogió su cuchillo y continuó picando verduras. Puede ser. O puede ser que la vida me tenga preparadas otras cosas. ¿Quién sabe? El universo es misterioso. El universo, repitió Valeria con burla. Claro. Bueno, te deseo suerte con eso. Termina de preparar la cena, y mañana ya no vengas. Le diré a Roberto que te deje buenas referencias. No somos gente mala. Cuando Valeria salió de la cocina, Lucía se quedó sola con el sonido del extractor de cocina y sus propios pensamientos. No sentía enojo, ni siquiera tristeza. Sentía algo extraño, como un alivio, como si finalmente se hubiera quitado un disfraz que llevaba demasiado tiempo puesto. Don Ernesto tenía razón. Los ricos no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Y Valeria acababa de perder a alguien que limpiaba su casa con más amor del que ella jamás podría comprar. Esa noche, Lucía terminó de preparar la cena. Puso la mesa con el mismo cuidado de siempre. Dejó todo impecable. Y cuando salió de esa casa por última vez, con su mochila al hombro y sus 3,000 pesos en el bolsillo, miró la mansión desde la calle y pensó: «Gracias, Valeria. Me acabas de liberar sin saberlo». Pero la historia estaba lejos de terminar. Porque el lunes, Roberto Domínguez tenía una cita en el Banco del Centro. Y el destino, ese director de escena que todos subestimamos, estaba a punto de levantar el telón del acto final. El fin de semana fue extraño para Lucía. Por primera vez en 6 meses, no tuvo que poner un despertador para las 5:30 de la mañana. No tuvo que planchar uniformes. No tuvo que pensar en menús ni en listas de compras para una casa que ya no era su responsabilidad. Durmió hasta las 9 el sábado, algo que no hacía desde que tenía memoria. Se despertó con el sol entrando por la ventana de su pequeño departamento en la colonia Narvarte. Y por un momento no supo dónde estaba. Su departamento. 50 metros cuadrados que alquilaba por 4,000 pesos mensuales. Un espacio modesto pero limpio. Una habitación, una cocineta, un baño pequeño. Las paredes pintadas de blanco. Algunas fotografías de su madre fallecida. Una repisa con libros que don Ernesto le había regalado a lo largo de los años. Ana Karenina, 100 años de soledad, Pedro Páramo. Libros que él consideraba esenciales y que le había hecho prometer que leería. Lo que nadie sabía, ni siquiera la casera que le tocaba la puerta cada 1 del mes para cobrar la renta, era que Lucía podría comprar el edificio completo si quisiera, que tenía cuentas bancarias con saldos de 8 cifras. Que las propiedades a su nombre generaban rentas mensuales equivalentes al salario anual de un director corporativo. Pero ahí estaba, en su departamento de Narvarte, tomando café instantáneo en una taza desportillada, viendo cómo la Ciudad de México se despertaba desde su ventana. Don Ernesto siempre decía: la riqueza es una responsabilidad, no un permiso para volverse idiota. Y Lucía había tomado esas palabras en serio. Durante los últimos 6 meses, había trabajado con un equipo de abogados y contadores para entender su nueva realidad. Había aprendido sobre impuestos, inversiones, propiedades. Había visitado los edificios que ahora le pertenecían. Había conocido a los inquilinos, a los administradores. Pero siempre con discreción absoluta. Siempre vestida con ropa sencilla, llegando en metro, presentándose como representante de la nueva propietaria. Nadie la conocía como Lucía Mendoza, la heredera multimillonaria. Todos la conocían como Lucía, la muchacha trabajadora que preguntaba si el tinaco funcionaba bien y si las escaleras necesitaban reparación. El lunes por la mañana, Lucía tenía cita en Banco Santander en Avenida Reforma. Su abogado, el licenciado Ramírez, le había explicado que necesitaba firmar documentos para transferir fondos de una cuenta de inversión a otra. Cosas técnicas que todavía la mareaban un poco. Se vistió con pantalones de mezclilla, una blusa blanca sencilla, tenis limpios. Se recogió el cabello en su chongo habitual. Cualquiera que la viera pensaría que iba a una entrevista de trabajo, no a mover millones de pesos.
El banco estaba en el piso 35 de una torre corporativa en pleno Paseo de la Reforma. Oficinas privadas para clientes patrimoniales. Lucía llegó 15 minutos antes, como siempre. Le gustaba llegar temprano a todos lados. Era un hábito que su madre le había inculcado. La puntualidad es el respeto que le demuestras al tiempo de los demás. La recibió una ejecutiva de cuenta llamada Patricia. Traje sastre, tacones altos, sonrisa profesional. Señorita Mendoza, qué gusto verla. El licenciado Ramírez ya está en la sala de juntas. Por favor, síganme. Caminaron por pasillos con piso de mármol, paredes de cristal, arte contemporáneo colgado estratégicamente. El tipo de lugar donde el dinero no grita, solo susurra con acento británico. Lucía firmó documentos durante 40 minutos. Su mano se cansaba de escribir su nombre completo. Lucía Mendoza Sánchez. En cada firma movía cantidades que la mayoría de las personas no verían en toda su vida. 3 millones aquí. 5 millones allá. Intereses, dividendos, rendimientos. Palabras que había aprendido recientemente pero que ya manejaba con soltura. Listo, dijo el licenciado Ramírez. Un hombre de 60 años con lentes de pasta y corbata discreta. Todo en orden. Los fondos estarán disponibles en su cuenta principal mañana por la tarde. Se levantó, le estrechó la mano. Señorita Lucía, si me permite un comentario personal. Don Ernesto eligió bien. Usted maneja esto con más sensatez que muchos herederos que he conocido. Lucía sonrió con timidez. Solo intento honrar su confianza, licenciado. Cuando salió de la sala de juntas y caminaba hacia los elevadores, Patricia la acompañaba haciéndole pláticas sobre tasas de interés y fondos de inversión. Lucía asentía educadamente, ansiosa por salir de ese edificio y regresar a la normalidad de las calles. Pero justo cuando llegaron al área de recepción del piso de banca patrimonial, escuchó una voz familiar. No entiendo por qué me hacen venir hasta acá. Pude haber firmado esto en mi oficina. Lucía se congeló. Esa voz. Roberto Domínguez. Estaba en el mostrador de recepción, con su traje impecable y su Patek Philippe brillando bajo las luces LED. Hablaba con un ejecutivo sobre documentos de un crédito puente para un desarrollo en Querétaro. Lucía dio un paso atrás, instintivamente, buscando esconderse detrás de una columna. Pero era demasiado tarde. Roberto levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. Por un segundo, solo hubo confusión en su rostro. La empleada despedida. Aquí. En el piso 35 de Banca Patrimonial de Santander. Un lugar donde solo entraban personas con portafolios de inversión de 7 cifras para arriba. ¿Qué hacía Lucía en este lugar? Patricia continuaba hablando, ajena a la tensión. Entonces, señorita Mendoza, cualquier cosa que necesite, no dude en llamarme directamente. Aquí está mi tarjeta personal. Para clientes como usted, estamos disponibles las 24 horas. Roberto escuchó esas palabras. Señorita Mendoza. Clientes como usted. Su cerebro trabajaba rápido, tratando de conectar puntos que no tenían sentido. Lucía, la empleada doméstica que ganaba 1,500 pesos a la semana. Lucía, a quien Valeria había despedido con 3,000 pesos de finiquito. Lucía, aquí, en Banca Patrimonial, con una ejecutiva tratándola como si fuera... ¿qué? ¿Una cliente importante? Lucía, dijo Roberto caminando hacia ella. Su tono era de absoluta confusión. ¿Qué haces aquí? Lucía respiró profundo. Este era el momento que había evitado durante 6 meses, el momento en que su doble vida colisionaba inevitablemente. Buenos días, señor Domínguez, dijo con la misma voz serena que usaba cuando le servía el desayuno. Vine a resolver unos asuntos del banco. ¿Asuntos del banco? Roberto miró a Patricia, luego a Lucía, luego al licenciado Ramírez que había salido tras ella. ¿Qué tipo de asuntos? El licenciado Ramírez entendió la situación inmediatamente. Asuntos privados, señor, si nos disculpa. Tomó a Lucía del brazo con gentileza, tratando de escoltarla hacia los elevadores. Pero Roberto no era tonto. Había construido un imperio inmobiliario leyendo entre líneas, detectando oportunidades donde otros veían confusión. Y en este momento, algo no cuadraba.
Las piezas del rompecabezas estaban frente a él, pero el cuadro completo era imposible. Lucía. Aquí. Con un abogado. Con una ejecutiva de patrimonial tratándola con deferencia. Y esa frase, clientes como usted. Espera, dijo Roberto, su voz más firme. Lucía, ¿qué está pasando? Lucía se detuvo. Miró a Roberto directamente a los ojos. Y en ese momento tomó una decisión. La misma decisión que don Ernesto habría tomado. La decisión de ser honesta, incluso cuando la mentira era más cómoda. Señor Domínguez, creo que usted y yo necesitamos tener una conversación, pero no aquí. No, aquí está perfecto. Roberto estaba visiblemente alterado ahora, porque algo en los ojos de Lucía había cambiado. Ya no era la mirada de una empleada, era la mirada de alguien que conocía secretos. Y Roberto, con todos sus millones y su inteligencia para los negocios, sintió por primera vez en años algo que había olvidado. Incertidumbre absoluta. ¿Quién era realmente la mujer que había limpiado su casa durante 6 meses? ¿Y por qué estaba en el mismo piso de banca patrimonial donde él manejaba sus fortunas? Roberto insistió en tomar un café. Había una cafetería ejecutiva en el piso 34, exclusiva para clientes patrimoniales. Lucía aceptó, más por cortesía que por necesidad. El licenciado Ramírez se despidió discretamente, no sin antes susurrarle a Lucía: «Llámeme si necesita cualquier cosa». Era evidente que el abogado conocía las implicaciones de este encuentro. Se sentaron en una mesa junto a un ventanal con vista a Reforma. La ciudad se extendía abajo como un mar de concreto y cristal. Roberto ordenó un espresso doble. Lucía pidió un té de manzanilla. El mesero los atendió con la eficiencia silenciosa de quien está acostumbrado a servir gente importante. Cuando se quedaron solos, Roberto se recargó en su silla y estudió a Lucía como si la viera por primera vez. «Ok», dijo finalmente. «Necesito que me expliques qué acabo de presenciar, porque mi cerebro no está procesando la información correctamente». Su tono no era hostil, era genuinamente confundido. «Te vi en banca patrimonial, con un abogado, con una ejecutiva tratándote como cliente VIP. Y hace 3 días eras mi empleada doméstica, ganando 1,500 pesos a la semana». Lucía sopló su té, tomándose su tiempo. «Las dos cosas son ciertas, señor Domínguez». «No me llames señor Domínguez. Suena demasiado raro ahora. Llámame Roberto». Hizo una pausa. «¿Cómo es posible que las dos cosas sean ciertas?» «Es una historia larga. Tengo tiempo». Lucía lo miró a los ojos. Decidió que si iba a contar la historia, la contaría completa, sin adornos, sin excusas, tal como era. «¿Recuerda a don Ernesto Sandoval?» Roberto frunció el ceño, buscando en su memoria. «¿El empresario inmobiliario? ¿El que murió hace como 6 meses?» «Ese mismo. Lo conocí un par de veces en eventos. Era de la vieja escuela. Buena reputación. ¿Qué tiene que ver con esto?» «Yo trabajé para él durante 15 años. Desde que tenía 15 hasta hace 6 meses, cuando falleció». Roberto asintió siguiendo el hilo. «Ok. ¿Y? Y cuando murió, me dejó todo». Silencio. Roberto parpadeó. 1 vez, 2 veces. ¿Cómo que todo? Todo. Sus propiedades, sus acciones, sus cuentas bancarias, sus negocios. Todo. Lucía lo dijo con la misma naturalidad con la que habría dicho que don Ernesto le había dejado un reloj de recuerdo. «Sus hijos recibieron 100,000 pesos cada uno. Yo recibí el resto». Roberto se quedó callado por un momento largo. Luego soltó una risa nerviosa, incrédula. «Estás bromeando». «No bromeo». «Lucía, don Ernesto Sandoval valía, no sé, cientos de millones. 483 millones de pesos para ser exacta. Más las propiedades, que están valuadas en otros 300 millones. Más las acciones y los rendimientos. Digamos que el total es alrededor de 800 millones de pesos». Lucía dio un sorbo a su té. Menos impuestos, claro. Roberto la miraba como si acabara de decirle que era astronauta en sus tiempos libres. 800 millones de pesos. Aproximadamente. «¿Y tú? ¿Trabajabas en mi casa por 1,500 pesos a la semana?» «Sí». «¿Por qué?»
La pregunta salió con una mezcla de incredulidad y algo que parecía casi ofendido. ¿Por qué alguien con 800 millones de pesos se levanta a las 6 de la mañana a planchar mis sábanas? Lucía sonrió con tristeza. Don Ernesto me dejó una carta. Me pidió que no olvidara de dónde vengo, que no dejara que el dinero me convirtiera en lo que él más odiaba. Gente que cree que el dinero la hace superior. Así que decidí seguir trabajando. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba recordar quién soy. Roberto se pasó las manos por el rostro. Dios mío, Valeria te despidió con 3,000 pesos. Te ofreció el doble de tu sueldo para que te arrodillaras. Y tú tienes 800 millones en el banco. Tenía que ser irónico, ¿no? Irónico es poco. Roberto soltó una risa amarga. Es casi cruel. Para nosotros, quiero decir. Hizo una pausa. ¿Por qué no dijiste nada? Esa noche. Cuando Mauricio te echó vino encima. Cuando Valeria te humilló. Pudiste habernos callado a todos con una sola frase. ¿Y qué habría logrado? ¿Hacerlos sentir mal? ¿Demostrar que tengo más dinero que ustedes? El dinero no me hace mejor persona, Roberto. Solo me hace rica. Don Ernesto me enseñó que la verdadera grandeza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a los demás cuando tienes el poder de hacerles daño. Lucía bajó la mirada. Esa noche, cuando todos me miraban esperando que cayera de rodillas, no fue mi dinero lo que me mantuvo de pie. Fue mi dignidad, y esa no tiene precio. Roberto guardó silencio. Por primera vez en años, se sentía genuinamente avergonzado. Lucía, yo no sé qué decir. Debí haber detenido a Mauricio. Debí haber defenderte, pero no lo hice. Me quedé callado como un cobarde. Lo sé. ¿Me odias? No. Te tengo lástima. La frase cayó suave pero contundente. Porque tienes todo el dinero del mundo, Roberto, pero permites que alguien como Valeria dicte cómo se trata a la gente en tu propia casa. ¿De qué sirve ser millonario si no tienes el valor de defender lo que está bien? Esas palabras dolieron más que cualquier golpe físico, porque eran verdad. Roberto había pasado tanto tiempo construyendo su imperio, cuidando sus inversiones, expandiendo su portafolio, que había olvidado construir su carácter. Había olvidado que ser rico no era lo mismo que ser bueno. «Valeria no sabe nada de esto, ¿verdad?», preguntó Roberto. «No, nadie lo sabe. Bueno, mis abogados, mis contadores, la gente del banco, pero nadie en mi vida personal, ni siquiera mi casera, que me cobra 4,000 pesos de renta cada mes por un departamento que podría comprar 100 veces. ¿Por qué sigues viviendo en un departamento de renta? Porque es mi casa. Porque no necesito una mansión para sentirme valiosa. Porque don Ernesto vivió en la misma casa durante 40 años, y era más feliz que la mayoría de los millonarios que conozco». Lucía terminó su té. «Roberto, el dinero es una herramienta. Nada más. Puedes usarlo para construir o para destruir, para acercarte a las personas o para alejarlas. Don Ernesto lo usó para asegurar que alguien que lo cuidó con amor no tuviera que preocuparse nunca más. Eso es un buen uso del dinero». Roberto asintió lentamente. «¿Y qué vas a hacer ahora? Ahora que yo sé». «No lo sé. Supongo que seguir con mi vida, administrar las propiedades, ayudar a la gente que lo necesita». Don Ernesto tenía un programa de becas para estudiantes de bajos recursos. «Quiero expandirlo. Quiero construir viviendas dignas para familias trabajadoras. Quiero hacer algo bueno con este dinero». Lucía se levantó, lista para irse. «Pero una cosa es segura. No voy a volver a trabajar como empleada doméstica. Ya aprendí lo que necesitaba aprender. Ya recordé quién soy. Y ahora es tiempo de hacer algo más grande». Roberto se levantó también. «Lucía, espera. Déjame disculparme. De verdad. Por todo. Por no defenderte. Por permitir que Valeria te tratara así. Por ser un cobarde. Tus disculpas no cambian lo que pasó, pero las acepto». Lucía extendió su mano. «Gracias por el té, Roberto». Él tomó su mano, pero no la soltó inmediatamente. «Una última pregunta. ¿Valeria va a enterarse de esto?». Lucía sonrió. Una sonrisa misteriosa, llena de posibilidades. «No sé. Debería.
Y con eso salió de la cafetería, dejando a Roberto con más preguntas que respuestas, y una sensación incómoda en el pecho que no tenía que ver con el espresso doble, sino con algo mucho más profundo. El peso de la culpa y la conciencia tardía de haber estado del lado equivocado de la historia. Si estás disfrutando esta historia, ayúdame a llegar a más personas compartiéndola con alguien que necesite recordar que la dignidad no tiene precio. Roberto llegó a su casa en Polanco a las 8 de la noche. Valeria estaba en la sala, viendo un reality show en la televisión de 80 pulgadas, comiendo uvas orgánicas de una tabla de charcutería que había costado más que el salario mensual de Lucía. Cuando Roberto entró, ella ni siquiera levantó la vista. «Llegas tarde. Tu cena está en el horno». Roberto se sentó frente a ella. Apagó la televisión con el control remoto. Valeria lo miró con irritación. «Oye, estaba viendo eso. Necesitamos hablar». «Ahora estoy cansada». «Ahora», insistió Roberto. Su tono era diferente, más firme. Valeria lo notó. «Ok, ¿qué pasó? ¿Algún problema con los desarrollos en Querétaro?» «Me encontré con Lucía hoy». Valeria hizo un gesto de indiferencia. «¿Y? Espero que no te haya pedido su trabajo de vuelta, porque ya contraté a otra muchacha, una que sí entiende su lugar. La vi en el banco, en banca patrimonial». «¿Qué?» Valeria frunció el ceño. «¿Qué hacía ahí? ¿Limpiando las oficinas?» «No, era cliente, una cliente importante». Roberto se recargó hacia adelante. «Valeria, ¿sabes quién era don Ernesto Sandoval?» «Claro. El viejito ese que murió hace meses. Tenía un chingo de dinero. ¿Por qué? Porque Lucía trabajó para él durante 15 años. Y cuando murió, le dejó todo. Absolutamente todo. 800 millones de pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria dejó de masticar su uva. La expresión en su rostro pasó de confusión a incredulidad, a negación. «No mames. Es verdad, la vi firmando documentos. Hablé con ella. Me lo confirmó». «No, no, no. Estás bromeando. Esa muchacha no tiene ni para pagar su renta. ¿Tú viste cómo vivía? Llegaba en transporte público. Comía lo que sobraba de nuestras cenas. No puede tener 800 millones de pesos. Los tiene. Y los tuvo durante los 6 meses que trabajó aquí. Eligió trabajar como empleada doméstica teniendo una fortuna en el banco. Para recordar sus raíces. Para no perder su humildad». Roberto hizo una pausa. «Algo que claramente nosotros necesitamos aprender». Valeria se levantó de golpe, caminando en círculos por la sala. «No, no, no. Esto no tiene sentido. ¿Me estás diciendo que la pinche muchacha a la que le ofrecí 3,000 pesos para que se arrodillara tiene 800 millones en el banco? ¿Me estás diciendo que la despedí con un finiquito de 2 semanas y ella podría comprar esta casa 10 veces? Exactamente eso». «Dios mío». Valeria se llevó las manos a la cabeza. «¿Y ella sabe que yo sé?» «No, solo yo lo sé, por ahora». «¿Por ahora? ¿Qué significa eso?» El pánico comenzaba a trepar por la voz de Valeria. «Roberto, ¿ella va a decirle a alguien? ¿Va a publicar esto en redes sociales? ¿Va a exhibirnos?» «No lo sé». «Pero honestamente, Valeria, no sería culpa de ella si lo hiciera. La tratamos como basura. Tú la humillaste frente a mis socios. Le ofreciste dinero para que limpiara zapatos como si fuera un animal. Y ella nunca dijo nada. Nunca nos presionó con su riqueza. Simplemente se fue con dignidad». Valeria se dejó caer en el sofá, respirando rápido. «Esto es una pesadilla, una maldita pesadilla». Luego, como si acabara de procesar otra capa de la situación, levantó la vista. «Espera». Mauricio derramó vino sobre una multimillonaria. Le pidió que se arrodillara. Dios, cuando él se entere, no se va a enterar, porque nadie va a decir nada. Roberto se sentó junto a ella. «Pero necesito que entiendas algo, Valeria. Lo que hiciste fue cruel, y lo hiciste porque creíste que ella no tenía poder para defenderse, porque creíste que era inferior a ti por su trabajo. Y resulta que ella tiene más dinero, más clase y más dignidad de la que tú y yo juntos tendremos jamás». Valeria lo miró con ojos llorosos. «¿Me estás culpando? Tú también la trataste como empleada. Tú también permitiste todo. Lo sé, y también me siento como una mierda». Roberto suspiró. «Por eso necesitamos cambiar.
Necesito cambiar. Porque si algo me enseñó esto, es que el dinero no te hace mejor que nadie. Solo te hace más responsable. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya a buscarla y le pida perdón? No sé si eso serviría de algo. Pero sí quiero que reflexiones sobre cómo tratas a la gente. A toda la gente. No solo a los que tienen dinero o conexiones. A los meseros, a los choferes, a las empleadas. Porque resulta que nunca sabes quién es realmente la persona frente a ti. Valeria se quedó callada por un largo rato. Luego, con voz pequeña, preguntó, ¿crees que me odia? No lo sé, pero sé que te tiene lástima. Me lo dijo. Y eso es peor que el odio. Esas palabras resonaron en Valeria como un golpe. Ser odiada significaba que importabas lo suficiente como para provocar una emoción fuerte. Ser compadecida significaba que eras tan insignificante, tan patética, que solo merecías lástima. Y para alguien como Valeria, cuya identidad entera se construía sobre ser envidiada, admirada, deseada, la idea de ser compadecida era devastadora. Necesito verla, dijo Valeria de repente. Necesito hablar con ella. No sé si sea buena idea. No me importa. Dame su dirección o su teléfono. Necesito arreglar esto. Roberto dudó. Valeria, ella no te debe nada. No tiene que escucharte. Y francamente, no sé si quieras escuchar lo que tenga que decirte. Roberto, por favor, necesito hacer esto, aunque sea por mi propia paz mental. 2 días después, Valeria estaba parada frente a un edificio modesto en la colonia Narvarte. Había buscado la dirección de Lucía a través de los documentos de contratación que guardaban en casa. Ahora, mirando el edificio de 4 pisos con pintura descascarada y escaleras exteriores, no podía creer que alguien con 800 millones de pesos eligiera vivir ahí. Subió hasta el 3er piso. Tocó el timbre del departamento 302. Lucía abrió la puerta vestida con pants y una sudadera. Su cabello suelto, sin maquillaje, descalza. Cuando vio a Valeria, su expresión no cambió. No mostró sorpresa, solo una aceptación tranquila, como si hubiera estado esperando esta visita. Señora Estrada, ¿puedo pasar?, preguntó Valeria, su voz inusualmente suave. Lucía se hizo a un lado. Valeria entró al pequeño departamento. Miró alrededor, los muebles sencillos, las paredes blancas, la cocineta donde apenas cabían 3 personas. Y entonces entendió algo que Roberto había tratado de explicarle pero que solo ahora cobraba sentido. Lucía no necesitaba demostrar nada. No necesitaba una mansión, un auto de lujo, ropa de diseñador. Su valor no dependía de sus posesiones. ¿Qué la trae por aquí?, preguntó Lucía, señalando el pequeño sofá. Valeria se sentó sin saber cómo empezar. Finalmente, decidió ir directo al punto. Roberto me contó sobre don Ernesto, sobre el dinero, sobre todo. Ya veo. Y vine a disculparme. Las palabras salieron con dificultad, como si las estuviera sacando con pinzas. Por cómo te traté, por lo que dije, por lo que hice. Lucía se sentó en la silla frente a ella. ¿Se disculpa porque yo tengo dinero? ¿O se disculpa porque lo que hizo estuvo mal? La pregunta cortó directo al hueso. Valeria abrió la boca, pero no tenía respuesta, porque la verdad era dolorosa. Si Lucía hubiera seguido siendo una simple empleada doméstica sin dinero, Valeria nunca habría venido, nunca habría sentido remordimiento, nunca habría cuestionado sus acciones. Eso pensé, dijo Lucía con tristeza. Valeria, su disculpa no significa nada si solo existe porque descubrió que tengo dinero. El problema no es que me trató mal a mí. El problema es que trata mal a la gente que considera inferior. Y eso no va a cambiar con una disculpa. Puedo cambiar, insistió Valeria. Puedo ser mejor. Espero que sí, no por mí, sino por usted misma. Lucía se levantó, señalando la puerta. Pero ese cambio tiene que venir desde adentro. Tiene que venir de entender que todas las personas merecen respeto, tengan dinero o no. Y hasta que no entienda eso, todas las disculpas del mundo son solo palabras vacías. Valeria se levantó también. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. ¿Vas a decir algo? ¿Vas a exponernos? Lucía negó con la cabeza. No, porque yo no soy como ustedes.
No busco venganza. No busco humillar. Solo busco vivir en paz con mi conciencia. Algo que, francamente, ustedes deberían empezar a buscar también. Y con eso, Valeria salió del departamento, bajó las escaleras, subió a su BMW que había dejado estacionado afuera, y por primera vez en años, lloró. No de tristeza, sino de vergüenza. De la dolorosa comprensión de que había pasado toda su vida valorando cosas equivocadas, y que tal vez, solo tal vez, la mujer en ese departamento diminuto era más rica de lo que ella jamás sería. 3 meses después, Lucía estaba en la oficina principal de Sandoval Properties, el nombre que había decidido mantener en honor a don Ernesto. Era un edificio corporativo en Santa Fe, moderno pero no ostentoso. Desde su oficina en el piso 12, podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Pero no se había mudado ahí para disfrutar las vistas. Se había mudado ahí para trabajar. El programa de becas de don Ernesto se había triplicado. Ahora apoyaba a 200 estudiantes de bajos recursos con colegiaturas completas, libros, útiles y un estipendio mensual. Lucía visitaba personalmente a cada becario al inicio del semestre. Les contaba su historia. Les decía que ella también había venido de abajo, que el dinero no era la meta sino una herramienta para construir algo mejor. También había iniciado un proyecto de vivienda digna en Ecatepec, departamentos pequeños pero bien construidos, con todos los servicios, para familias trabajadoras. Renta accesible, mantenimiento incluido, espacios comunitarios, algo que don Ernesto siempre había querido hacer pero nunca tuvo tiempo. Ahora Lucía lo hacía por él. Cada mañana, antes de llegar a la oficina, Lucía pasaba por la tumba de don Ernesto en el Panteón Francés. Le llevaba flores frescas. Le contaba sobre los proyectos. Le agradecía por la lección más grande de su vida, que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Que puedes tener todo el dinero del mundo y seguir siendo pobre de espíritu. O puedes tener muy poco y ser rico en lo que realmente importa. Amor, dignidad, propósito. Roberto la había llamado un par de veces. La primera vez para disculparse nuevamente. Lucía aceptó sus disculpas con gracia. La segunda vez, para preguntarle si querría asociarse en un desarrollo habitacional. Quiero hacer algo bueno, le había dicho. Quiero que mi dinero signifique algo más que números en una cuenta. Lucía había aceptado. No porque necesitara el dinero, sino porque creía en segundas oportunidades. Porque don Ernesto le había enseñado que la gente puede cambiar si realmente quiere. Valeria había terminado su relación con Roberto 2 meses después del incidente. No por el escándalo de Lucía, sino porque Roberto había cambiado. Se había vuelto más reflexivo, más consciente, más interesado en hacer el bien que en hacer dinero. Y Valeria no podía lidiar con esa versión de él. Prefería a alguien que compartiera sus valores superficiales. Alguien para quien el estatus social fuera lo más importante. Lucía había escuchado esta noticia sin sentir satisfacción. Solo tristeza por alguien que probablemente nunca aprendería la lección. Una tarde de diciembre, mientras Lucía revisaba los planos del nuevo desarrollo habitacional, su secretaria le avisó que tenía una visita inesperada. Una joven de 19 años entró a su oficina. Tímida, con un uniforme de preparatoria, cargando una mochila gastada. Señorita Mendoza, soy Daniela, una de las becarias del programa Sandoval. Yo quería conocerla personalmente, para agradecerle. Lucía sonrió, señalándole una silla. Siéntate, Daniela. ¿Cómo van tus estudios? Bien, muy bien. Gracias a la beca puedo ir a una buena prepa. Mis papás no tienen que preocuparse por las colegiaturas, y yo quiero ser arquitecta. Quiero construir casas para gente como mi familia, para que nadie tenga que vivir en condiciones indignas. Los ojos de Lucía se humedecieron. Era como verse a sí misma 15 años atrás, con sueños grandes y recursos pequeños, pero con algo más valioso que el dinero: determinación. Daniela, te voy a decir lo mismo que alguien muy especial me dijo a mí hace muchos años. Ya eres alguien. El trabajo honesto no te hace menos, te hace más. Y cuando llegues a donde quieres llegar, no olvides de dónde vienes, porque eso es lo que te va a mantener humilde. Eso es lo que va a hacer que tu éxito signifique algo. Daniela se fue de esa oficina con lágrimas en los ojos y un fuego en el corazón.
Y Lucía supo, con absoluta certeza, que don Ernesto estaría orgulloso. Esa noche, sola en su departamento de Narvarte, porque sí, había decidido quedarse ahí, porque ese lugar representaba quién era realmente, Lucía escribió en su diario: Don Ernesto, hoy entendí por qué me dejaste tu fortuna. No fue para que viviera como rica. Fue para que viviera como alguien que entiende que el dinero es solo papel, que lo que realmente vale es cómo tratas a las personas cuando tienes el poder de hacerles daño, que la dignidad no se compra, se construye con cada decisión que tomas. Gracias por enseñarme que puedo tener millones y seguir siendo yo, que puedo usar esta riqueza para algo más grande que mi comodidad. Te extraño cada día, pero sé que estás orgulloso, y eso es suficiente. Al final, la historia de Lucía no era sobre una empleada doméstica que resultó ser millonaria. Era sobre una mujer que entendió algo que la mayoría de las personas nunca entiende: que el verdadero lujo no es tener todo lo que quieres, sino ser alguien que no necesita demostrar nada. Que la verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en tu carácter. Y que el respeto que te ganas no viene de lo que tienes, sino de cómo lo usas. Valeria y su círculo siguieron viviendo en sus burbujas de cristal, midiendo su valor en marcas y membresías. Roberto encontró un nuevo propósito, usando su experiencia para construir proyectos con impacto social real. Y Lucía siguió siendo exactamente quien siempre fue: una mujer humilde con una fortuna enorme y un corazón aún más grande. Porque al final, don Ernesto tenía razón. La verdadera herencia no se mide en pesos. Se mide en las vidas que tocas, en las personas que ayudas, en el legado que dejas. Y en ese sentido, Lucía era la persona más rica del mundo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratas a las personas, déjame un like. Si crees que alguien en tu vida necesita escuchar este mensaje, compártela. Y si quieres más historias que te recuerden lo que realmente importa en la vida, suscríbete al canal. Cada semana traigo historias que nos enseñan lecciones sobre dignidad, justicia y el verdadero significado del éxito. ¿Y tú? ¿Alguna vez has juzgado a alguien por su trabajo solo para descubrir después que eras tú quien estaba equivocado? Cuéntame en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, el respeto no se compra, se gana. Y la dignidad no tiene precio.